Pero entonces, ¿toca sacar solamente el del año 2017 o más hacia futuro? Para el ejercicio mínimo del 2017, porque lo que queremos hacer es el presupuesto del siguiente año. Ok, listo. No, sí, yo hice la tendencia, pero pues yo anoche lo iba a subir, pero pues se me adelantó la otra compañera y estaba viendo la hortica esta mañana, pero pues la verdad no lo entendí muy bien, porque no sé, hay unos valores totalmente diferentes a los que yo tengo. Entonces, Ujú. pues yo también voy a subir Ah, no, yo entonces anoche, comparen a ver qué fue lo que pasó. yo Profe, anoche le una estaba, pregunta. anoche estaba hablando con el compañero Miller, entonces más sin Sí, embargo señor. yo lo voy a subir hoy, pues para comparar los dos trabajos realizados. Ujú. Entonces, para eso. Y por otra parte, eh, estaba hablando con el compañero Miller con respecto a unos puntos que estaba viendo en la guía que dice que hay que realizar un cuadro en Excel y colocar cuatro nombres. Entonces Cuatro ahí es donde casillas. cuatro casillas, sí señor. ¿Cómo? ¿De Entonces, qué habla? es que ahí dice que toca, bueno, el compañero Miller, yo estaba hablando con él con respecto, digamos, a este tema, porque dice que hay que realizar un Excel y colocar cuatro casillas. Entonces quisiera saber si estas cuatro casillas son de lo que están diciendo. 4 productos. Cuatro productos, sí. Que es el nombre del método del pronóstico, la forma del cálculo del método, el cálculo del método con los datos de los estados financieros de la empresa escogida y el Sí. análisis del resultado. Entonces, aparte de la tendencia que nosotros hacemos y el Ah, promedio, ok. Ya voy a explicarles eso, que es súper sencillo, porque lo que quiero es que saquen de ahí los presupuestos. ¿Listo? ya, sí señor. Ok, entonces yo voy a subir también el que yo hice, pues como para compararlo, porque la verdad lo estaba viendo ahorita y que no, pues no me quedaron claros unos valores totalmente diferentes a los que yo tengo. Vale. Pero Profe, esperen un Listo, bro. pregunta. Una Ajá. pregunta que teníamos con el compañero Mauro era, la tendencia nosotros la sacamos de los años 2014, 15 y 16 para que nos dé el resultado del año 2017, ¿verdad? ¿O es Claro, de los sí, últimos dos? exactamente. No, Ah, 3 años. tres Sí, porque años. si lo haces solamente con dos, lo que sucede es que lo que tienen es algo muy sesgado. Y esto es como ejemplo, ¿no? Cuando ustedes estén trabajando ya en la vida real, tienen que trabajar con 5, 6, 10 años atrás. Ah, bueno. Ah, bueno, sí, señor. Yo creo que por eso es la diferencia que le da la compañera Mauro, porque yo alcancé a ver el Excel y creo que no sé si no tomó los 3 años, tal vez por los resultados son diferentes. Pero me voy Sí, a salir otra vez a entrar porque no me deja. Sí, señor. No me deja es que compartir. como, listo, bro, es que como yo lo vi desde el celular, porque como no estoy en el portátil en ese momento, estoy viendo todo desde el celular. ¿Ya les deja? ¿Ya les deja ver? Sí, señor. ¿La pantalla ya la están viendo? A Sí, mí sí. señor. Ah, bueno, ya dejo compartir. Listo. Entonces iniciamos. ¿Están todos? Sí, señor. Ya sonó como... Bueno, listo. Entonces vamos a iniciar. Lo que nosotros buscamos con las técnicas de proyección es tener algún elemento más sofisticado para hacer la proyección de las cifras que lo que normalmente conocemos como el promedio. ¿Sí? El promedio, lo voy a colocar acá, lo único que hace es sacar la información promedio de los últimos años. Ojo que, aunque yo estoy trabajando, y reitero, menos mal me recordaron, aunque en el caso de nosotros estamos trabajando 3 años, uno lo que hace es trabajar mucho más tiempo. Entonces, lo que está sacando el promedio es simplemente el valor medio de los datos, ¿cierto? Y es el que está calculando. Esto puede generar un sesgo muy grande. ¿Por qué? Vamos a hacer un ejemplo aquí al lado. Porque si yo tengo acá, digamos, ejemplo 2014 y 2015, y aquí vamos a ponerle, que no nos dé tan negativo. Imagínense que tenemos estos rubros, 50 millones y 10 millones, ¿cierto? Voy a colocar otro. Voy a colocarle más bien aquí 25. Y aquí voy a colocarle 10. ¿Listo? Si yo tomo el promedio
de estos datos, estoy diciendo que lo más probable es que para el siguiente año yo tenga 28 millones de pesos en ese rubro. Pero si ustedes se dan cuenta la lógica de las cifras, entonces usted dice, mire, en el 2014 tenía 50 millones, en el 2015 tenía 25 y en el 2016 tenía 10 millones, pues ¿qué es lo más probable que pase al siguiente periodo? Si yo tengo esta curva de tendencia. Que siga decreciendo. Exactamente, porque aquí se me está presentando es un problema de riesgo, miren, porque estoy, digamos, riesgo en el sentido de que si estoy tomando, supongamos, disponible. Entonces mire que la línea de tendencia me está diciendo que va a seguir disminuyendo, pero si yo calculo el promedio digo que el siguiente año va a ser acá. Lo cual no tiene mucho sentido porque no tengo nada que me sustente ese cambio de tendencia. ¿Sí? En cambio, cuando trabajamos con tendencia, si yo les digo acá, 2017 más tendencia, ¿cierto? Y tomo estos tres contra este año y este de aquí, me dice, mire, ojo, señores, porque si usted continúa con esa tendencia, lo más probable es que usted al año siguiente ya no tenga, digamos, supongamos que este es el disponible, la caja, cualquier ejemplo. Entonces, quiere decir, mire, usted tenía 50 millones en el 2014 en caja, en el 2015 tenía 25, en el 2016 tenía 10 millones. Entonces, le dice, ojo señor, porque lo más probable es que si usted sigue con esta tendencia, se quede sin plata para el año 2017. Y una caja negativa no existe. ¿Sí? No es posible que usted tenga una caja negativa. Entonces, usted tiene que hacer algo para poder cambiar la tendencia. Entonces, ayer hablábamos de eso. ¿Qué podemos hacer? Si esta es caja, ¿qué puedo yo hacer para no tener tanta iliquidez? Aumentar las ventas. Los ingresos. Exactamente. Aumentar los ingresos, pero había otro componente que habíamos hablado también ayer. Y es aumentar los ingresos, pero en efectivo. Porque acuérdense que hablábamos también de las cuentas por cobrar. Porque si los comerciales, ay, y si mal no recuerdo, creo que Elizabeth es comercial. Los comerciales son muy creativos. Entonces, si usted le da libertad a los comerciales, dice, pues págueme a 60 días, págueme a 90 días, no tengo problema porque ellos, su principal objetivo es vender. Es vender. ¿Sí? Entonces, hay que colocar unas políticas donde no se venda todo a crédito, sino que se pague una parte o una parte de contado, una parte de crédito, de manera de que no se vean estos casos. Digamos, esas serían estrategias. Entonces, por un lado, incrementar las ventas. Por el otro lado, también puede ser, que no lo veíamos ayer, porque eso es parte de su tarea, y es reducir los costos, ¿no? Porque si yo reduzco costos, ¿los costos con qué los pago? Con cash. Entonces, si yo reduzco costos, pues ahí también estaría teniendo un impacto. Entonces, lo que buscamos acá precisamente es eso, ver dónde hay unos riesgos y dónde puedo establecer un cambio de tendencia. Porque, aunque en este caso el promedio no aplica porque no tiene sentido, yo puedo hacer un cambio de tendencia para volver otra vez esto positivo. Sin embargo, lo más importante es que yo explique por qué ese cambio de tendencia. Porque ese cambio de tendencia tiene que estar atado a una estrategia. Y eso es lo que quiero que ustedes aprendan. Estrategias, porque lo que les decía ayer, esto lo hace cualquier persona que conozca Excel. ¿Sí? Vamos a hacer el ejercicio nuevamente con el liquidez, porque es que el resto no lo quiero hacer porque esa es la tarea que ustedes deben desarrollar. Entonces vamos a trabajar es con el disponible. Entonces yo tengo este disponible, la suma de estos dos me va a dar lo que es el efectivo. Y la suma del disponible más estos me va a dar lo que es el activo corriente, ¿cierto? Entonces voy a trabajar estos. Yo digo más tendencia. ¿De qué? De los últimos años. ¿Cuál es mi X conocido? Pues los años que venía trabajando, ¿cierto? Aquí le voy a dar F4 para que me los deje constantes. ¿Sí? Ese simbolito peso significa que voy a dejar constante la información. ¿Por qué? Porque ahorita cuando vaya a copiar y a pegar las fórmulas se van a dar cuenta de que ese valor se queda constante mientras que los otros iban variando en la medida que yo voy moviendo las columnas. Ahora, ¿cuál es el valor de X que quiero? Este, y vuelvo y le doy F4. Y listo, hemos calculado la tendencia. ¿Sí? Entonces, calculamos la tendencia y miren que cuando yo le doy copiar y pegar hacia abajo, démoslo hasta acá, miren que
Él actualizó este campo, pero este me lo dejó constante, que era lo que quería que hiciera. ¿Sí? Ok, ahora, miren, esta la voy a quitar, que fue algo que les dije ayer. Esta la voy a quitar porque este es un resultado. ¿Este es un resultado de qué? Pues de sumar este más este, ¿cierto? ¿Y este cuál va a ser? El resultado de este, más este, más este, más este. Entonces me está diciendo que el activo corriente va a ser de 17.000 millones de pesos. ¿Sí? Ok, entonces, también voy a calcular el promedio para tenerlo ahí. Entonces digo más promedio, ¿cierto? De estos tres, copio y pego. Y lo mismo, voy a dejar esto formulado, voy a dejar esto formulado. Y este sí calculo promedio. Y empiezo a evaluar. Miren que voy a hacer una gráfica de tendencia. Y les digo, miren, la tendencia del disponible es a bajar, ¿cierto? Miren, y aquí está la curva. ¿Qué pasa? Que si yo hubiera trabajado, y esto lo voy a hacer aquí en borrador, con el promedio, pues vuelve y me sube, lo cual no tiene sentido, porque la tendencia es a disminuir, ¿sí? Les he explicado ayer que ahora, ¿qué hago? ¿Cuál debería tomar? ¿Cuál de estas dos? Dependiendo de las necesidades que tenga la organización. Por ejemplo, ¿cuál fue el indicador que yo les decía ayer? ¿Cómo mido la liquidez? Las razones de liquidez. Una es con el activo corriente razón corriente, con la razón corriente, ¿cierto? Que es activo corriente dividido pasivo Pasivo corriente. corriente. dividido el pasivo corriente. Entonces voy a tomar las del 2014, activo corriente, dividido entre el pasivo corriente, que es acá, ya lo sumamos, que es este. ¿Cierto? Y miren cómo fue evolucionando. ¿Cierto? 278, 338, 36. Entonces, lo que yo quiero saber es qué quiero para mi próximo periodo. Si yo continúo así, este disponible, pues este disponible va a seguir bajando. Pero lo que les comentaba es, aquí está la pregunta, y es el análisis que deben realizar. ¿Qué sucede si esto me sigue creciendo? Voy a colocar otra gráfica aquí. Miren, esto viene creciente, es decir, ¿qué pasa si esto sigue creciendo? Pues que va a seguir aumentando la liquidez de la empresa. Pero si por el contrario, debido a las proyecciones que estamos haciendo, esto se vuelve negativo, pues quiere decir que cambió la tendencia. Por ejemplo, si esto nos da 2, entonces mire que cambió la liquidez y esto hay que explicarlo. Entonces decirles, mire, ojo, que ustedes están sacrificando liquidez si les baja 2, ¿cierto? Y deben de explicar, si ustedes quieren que cambie la tendencia, entonces cambian acá y dicen, no voy a utilizar tendencia, sino voy a utilizar promedio, pero tienen que explicarlo. ¿Por qué? Por recuperar la liquidez que tenían. ¿Sí? Qué pena la demora, profe, pero estaba primero con la empresa, en la oficina. Ah, ok. Pensé que tenías una pregunta. No, Listo. no, señor, qué pena. No, y con eso terminamos. Gracias. No, mentiras. Empezando. Llegué un poquito tarde. Ok, sigamos entonces. Entonces, si cambia la tendencia, tenemos que explicar y ver si lo que queremos nosotros es que cambie. Por ejemplo, en el caso, esto lo veníamos hablando ayer, esta empresa tiene mucha liquidez, ¿sí? Porque tiene 2.78, 3.38, quiere decir que puede pagar hasta 3.6 veces Las deudas. exactamente con sus activos Las corrientes. Muy bien, entonces yo podría sacrificar un poquito de liquidez acá, ¿cierto? Y si eso me pasa aquí en las formulaciones que realicé en este punto. Sin embargo, yo tengo que hacer primero toda esta evaluación de cada uno de estos rubros para poder determinar estos indicadores. ¿Vale? Sí, señor. Listo. Entonces,
lo que más me interesa, esto, como yo les decía, estas fórmulas son sencillas. Yo lo que quiero es que ustedes tomen una decisión. Por ejemplo, hablábamos de la liquidez. Yo quisiera más liquidez, pues ¿qué debo hacer? Incrementar las ventas. Entonces, acuérdense que ustedes deben trabajar aquí, por lo que esta es una fundación, también con los fondos sociales. Mire, este fondo social, ¿por qué? Lo que pasa es que, y les explico, legalmente el gobierno pidió que cuando era una entidad sin ánimo de lucro, estas donaciones no entraran como ingresos, sino que entraran al capital de la organización y en la medida de que se utilizaran, se convirtieran en un costo. ¿Sí? Entonces, pero financieramente sí debería hacer esto y sumarlo acá. ¿Por qué? Porque es que la razón de las entidades sin ánimos de lucro es salir a buscar dinero, buscar donaciones, es decir, que ese es el core business de su negocio, su operación, esta sería su operación. Entonces lo sumo los dos y calculo una nueva venta, que sería la venta para, sería venta para financiera, ¿sí? Teniendo en cuenta ya no la parte contable, sino la parte financiera. Entonces sumarían los dos y volverían a hacer el cálculo. Voy a hacerlo acá manualmente, pero ustedes lo incluyen acá porque después esto les va a impactar todos los resultados del estado de resultados, ¿cierto? Entonces miren, aquí tengo las gráficas de esto, entonces 26, 31 y 28. Voy a hacer las proyecciones. Mire que según esto, si yo calculara con la media, me estaría diciendo que este señor no crezca en ventas. ¿Y qué empresa no quiere crecer en ventas? En ventas, sí. ¿Sí? Porque mire que pasa de 28 a 29. Si yo hago un análisis de le estoy diciendo a la empresa, en este caso a la entidad sin ánimo de lucro, crezcan un 1%. ¿Y qué empresa quiere crecer un 1%? No, ninguna. Ninguna. Ahora, miremoslo con el respecto a la tendencia, ¿sí? Y ya me dice, usted me va a crecer un 8%, pero, claro, entonces ahí los comerciales dicen, salen, pero ¿cómo voy a crecer un 8%? Bla, bla. No, es que mire, esto no es carreta, mire que yo le estoy mostrando que no es imposible, Bueno. porque ya tuvimos esas ventas y usted le está explicando estadísticamente que aunque las ventas del año pasado fueron de 28.000 millones, es posible, ¿por qué? Porque resulta que en el año anterior tuvieron unas ventas de 32.000 millones y que tuvieron un crecimiento de 26.000 a 31.000 millones. Y si usted coloca la línea de tendencia, ¿cierto? Mire, les está dando que se puede crecer. Creciente. Claro, es creciente. ¿Sí? Entonces, aquí usted le soporta y dice, vamos a crecer un 8%. Entonces, si crezco un 8%, quiere decir que esto va a estar asociado ¿con qué? Con un crecimiento también aquí en mi disponible y en mis cuentas por cobrar. Entonces, ustedes tienen que evaluar cómo ha sido el impacto de crecimiento en cuentas por cobrar y en el disponible, para que tenga relación. ¿Sí me explico? Y ahí sí ustedes explican. Entonces, miren el análisis tan chévere, que es lo que me interesa a mí. Salgo y le digo, señores comerciales, vamos a crecer las ventas en un 8.37. ¿Por qué? Porque hemos evidenciado que ya otra vez nos estabilizamos, tenemos un crecimiento y podemos volver a posicionarnos dentro del mercado. ¿Cómo? Entonces, miren, vamos a crecer, nuestro presupuesto de ventas va a ser 32.000 millones de pesos. Entonces, mire que aquí va el nuevo concepto que yo les decía, que son los productos que estamos entregando. El pronóstico de ventas. Mire que este es así de sencillo. Cuando ustedes ya sacan todo lo de balance, solamente tienen que sacar estos pedacitos y decir cuál es el pronóstico de ventas. Entonces, esta es mi proyección de ventas, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es mi proyección de todos los estados financieros? Pues mi presupuesto de estados financieros es este completo, pero el de ventas vendría siendo solo este pedacito, que incluye ventas y los costos y gastos operacionales. Porque igual yo le tengo que decir a los comerciales que también se me van a incrementar los costos. ¿Por qué? Porque si no el comercial dice, pero bueno, ¿qué herramientas me van a dar para vender? Entonces uno tiene que también ser consciente de que van a haber unos costos y unos gastos asociados a eso. ¿Listo? Entonces, ese es el análisis que tienen que hacer ya de cada uno de los rubros. No voy a entrar así, no lo voy a terminar dándoles toda la tarea. Y esa no es la idea es que ustedes desarrollen estas actividades. Ahora, ya tenemos claras las proyecciones. Sencillo. Hay muchas más tendencias, porque si ustedes nomás miran acá las líneas de tendencia, acá voy a agregar la línea de tendencia. Todos estos modelos que están aquí
son diferentes opciones de tendencia. Lo que pasa es que nosotros en este curso estamos trabajando la lineal, pero yo podría trabajar otras como la exponencial, la logarítmica, la polinómica o la potencial. ¿Listo? Que lo único que hacen es que cambian, es de acuerdo. La exponencial utiliza exponentes, es decir, elevado a la e. La logarítmica utiliza el logaritmo, o sea que va haciendo una curva y lo va aplanando. ¿Sí ven? Voy a colocarle esto más para que sea mejor. Desde... Listo. Entonces, mire, si ve que él hace una curva, y si yo colocara esto proyectado a futuro, a unos 5 periodos a futuro, mire, él hace una curva y nunca baja. A diferencia de si trabajara con la lineal, porque la lineal llega y me da negativo en algún momento de la vida. Él lo que está diciendo es que en algún momento se va a aplanar esta información. ¿Ok? Entonces, son diferentes modelos que se pueden utilizar. La idea es que ustedes investiguen porque ya en la vida real, cuando ustedes estén trabajando, dependiendo de cuál se ajuste más a sus necesidades, ustedes la van a utilizar, pero generalmente uno trabaja con la lineal a menos de que les dé negativo acá. Si les da negativo, pues cambian por esta, miren, que esta ya no les permite que en cifras negativas. ¿Listo? Sino que ya para términos pedagógicos y pues, porque es la primera parte de lo que es el análisis financiero, ya cuando pasen a la profesional empiezan a ver ya un poquito más complejos los modelos, pues vamos a trabajar con estos, ¿cierto? Claro, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Una pregunta. Señor. Esas gráficas, bueno, ayer nos explicaba, profe, que tenemos que hacerlas o mirar el análisis de los más representativos, cuando de pronto las cifras sean o muy altas o muy bajas. Esas gráficas las tenemos que colocar en una hoja de Excel aparte, porque veo que el gráfico, digamos, es un poquito grande, se puede colocar en una hoja aparte. No, en la misma hoja. Excel es grandísimo, mire. Excel ok. Lo que es gigante. Entonces, en la misma hoja ustedes colocan el producto, entregable el producto 4, perdón, aquí ya vamos en, así, 4, 5 y 6. Entonces usted coloca producto 4, esta es la proyección y estas son las cifras. 5 y estas son las cifras y estas son las gráficas. Pero lo más importante es el análisis. Sí, señor. Entonces, ¿cómo llegaron al presupuesto de ventas? Pues el presupuesto de ventas lo sacamos de acá y esto corresponde a que se está pidiendo un crecimiento de acuerdo a la línea de tendencia de tanto y esto está obligando a un crecimiento en ventas de tanto asociado a los fondos sociales y asociado a las ventas por servicios que tienen. ¿Que ustedes quieren saber cuáles son las ventas por servicios? Señores, ahí están las notas a los estados financieros. Ustedes miren por qué tenía ventas de 5, 2 y 3, ¿cierto? Y aquí en las notas a los estados financieros, las notas a los estados financieros son fundamentales y acostúmbrense a usarlas. ¿Por qué? Porque ellos dos son los que les van a dar toda la explicación de qué es lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia, lo que ha sucedido en el pasado. Entonces, esas notas son su razón de explicar toda la situación, porque es que el gerente, por lo general los gerentes tienen muchas cosas en la cabeza y no se acuerdan qué fue lo que pasó y por qué, digamos, acá pasó de 4 a 2 a 1. Entonces, usted tiene que explicar, o sea, tener claras esas notas para poder ver qué fue lo que pasó en el 2014 con respecto a estos, en este caso fue depósitos recibidos de terceros, ¿cierto? Y por qué hoy no los tenemos. Porque el gerente está esperando que usted tenga todas estas cifras en la cabeza, ¿sí? Y lo más fácil para poderlas tener es tener primero las gráficas y segundo, un análisis donde usted explique lo que ha venido sucediendo. Sencillo. ¿Sí? Cuando yo trabajé mucho tiempo en banca y a mí me tocaba explicarle al presidente del banco las cifras y el señor, aunque tiene muy claro toda la información, a veces dice, oiga, ¿y usted por qué sacó esta información? ¿Y esto de dónde salió? Y uno tiene que tener absolutamente claro toda esta información para que él, y no dársela en Excel, porque usted le da estas cifras así y son cifras muy frías, ¿sí? En cambio, cuando usted le explica en una gráfica y le dice, mire, es que el disponible venía así, venía acá y nosotros creemos que va a pasar, vamos a bajar el disponible, vamos a sacrificar porque tenemos mucho disponible y vamos a dar paso, no sé, a las cuentas por cobrar. Entonces, con la gráfica le entiende y usted le puede colocar aquí no solamente una sola gráfica, sino que puede colocarle la otra con la que usted quiere corroborar. Entonces, él gráficamente está visualizando
qué es lo que usted quiere transmitir y cuál es la idea de negocio que usted quiere vender. Y las cifras son los que más venden. No importa el área en el que usted esté, siempre vende es con las cifras. Perdón, a ver quién está acá. No, está alistamiento, no hay problema. Listo, entonces eso es lo más importante, que ustedes con las cifras expliquen todo, pero las cifras presentadas de una manera dinámica que usted pueda, que la otra persona pueda entender qué es lo que usted quiere ofrecer y lo que usted quiere vender de idea. ¿Sí? Entonces por eso es que son tan importantes las gráficas. O sea, no los hago porque para que le cumplan al profesor, porque si ustedes hacen estas tareas para que le cumpla el profesor, las entregan y al día siguiente ya se les olvidó. Pero si ustedes interiorizan esto y se dan cuenta que no importa el área en el que ustedes estén, todas las áreas tienen un presupuesto, absolutamente todas las áreas. Entonces, digamos, que pongo siempre el ejemplo de recursos humanos porque dice, pero recursos humanos, la nómina de recursos humanos sale de aquí. Y entonces yo tengo que encontrar una relación entre lo que le estoy pagando a recursos humanos con los costos y esos costos con las ventas. Entonces, yo le digo, si recursos humanos me dice, mire, es que le voy a pagar el mínimo al comercial. Y yo digo, no señor, porque con el mínimo me va a llegar alguien muy junior, que no va a tener ni idea y me voy a gastar un jurgo de dinero capacitándolo. Entonces necesito gente más senior porque mi producto es más especializado, entonces necesito pagarle, qué sé yo, un básico de 1.200.000 o 1.300.000 más unas comisiones. Entonces eso hay que evaluarlo. Entonces recursos humanos tiene que salir a buscar otro perfil, ¿cierto? Y si la empresa ya maneja 200, 300 personas y sus procesos de capacitación diarios son de entrevistas de 5 o 10 personas, pues no la puede hacer solo una persona, porque si la empresa crece, crece toda la infraestructura y financieramente yo tengo que empezar a evaluar y decirle, señores recursos humanos, ustedes van a crecer en 1 o 2 personas porque vamos a crecer tantas personas, necesito que me hagan todo este proceso de selección, ¿sí? Las cifras nos sirven para eso, entonces es necesario que ustedes las conozcan y lo que les comentaba ayer, para su vida personal es fundamental, los análisis. Por ejemplo, si usted se gana 1.500.000, o el año pasado ganaba 1.500.000 y sus gastos eran de 1.000.000, y hoy gana 1.700.000 y sus gastos son de 1.500.000, pues ¿qué está pasando? ¿Sí? Que lo más probable es que al año siguiente, si sus gastos siguen creciendo de esa manera, pues que usted termine endeudándose. Y al final se le va a volver una bola de nieve que no va a poder sostener. Entonces, miren cómo toda esta información les sirve a ustedes para proyectarse tanto profesionalmente, o sea, en la parte empresarial, como también en su vida personal, si ustedes interiorizan esto a su vida real. Por ejemplo, si yo les digo que ustedes deben plata, ¿cierto? ¿Dónde estaría eso dentro del balance acá? ¿Sí? Digo, ustedes le deben plata a terceros. ¿Dónde aparecería dentro del estado, dentro del balance, ese rubro? Señores, ¿se perdió la señal? Deudores. Hola, profe, no, sí, le escucho, le escucho. ¿En cuentas por pagar? En cuentas por pagar, claro, acá. Tiene que estar acá, Quedan las cuentas porque por es pagar. pasivo. Usted se lo debe a otra Exacto. persona. Pero si le digo, a usted le deben plata, En cuentas por cobrar. Activo. en el activo, en deudores o cuentas, deudores lo llaman deudores neto o cuentas por cobrar. Entonces, eso usted Señor. tiene que tener claro dónde identificarlo. ¿Por qué se montó todo esto? Porque usted dice, no, pero es que yo manejo mis cifras en la cabeza. Claro, pero ahora maneje las cifras de la empresa. Porque es que la empresa aquí, dentro de estas, tiene otras subcuentas. Lo que pasa es que este ya es el condensado, el resumido. Pero adentro hay muchas más cuentas. Porque una empresa así como esta, o como cualquier otra, digamos, el éxito, ¿cuántas cuentas por cobrar puede llegar a tener? Muchísimas. Muchísimas. ¿Y cuántas cuentas por pagar? Miles, Muchísimas. millones. Entonces, toca saber, por eso es que toca cuantificar todo esto y entonces después desagregar, supongamos que es el éxito, y usted dice cuenta por pagar, pues a todos los proveedores. Entonces puede tener miles y miles y miles de cuentas por pagar y usted tiene que saber y determinar, hacer el análisis para esas cuentas por cobrar para saber a quién es al que más le debe. Entonces vuelve y hace un análisis vertical, pero solamente con esa cuenta. ¿Sí? Y vuelve a hacer un análisis horizontal para poder evaluar cuál es el proveedor que más ha aumentado y cuál es el proveedor que más ha disminuido con usted su relación, ¿sí? Me explico.
y este es un ejercicio chévere. Cuentas por pagar. Supongamos que es el éxito, que esos son 2 billones de pesos. Y usted tiene aquí sus clientes y uno de sus clientes es Colanta, ¿cierto? Tiene usted café, qué sé yo, y tiene en esta época que está gel y arroz. Y resulta que esto viene así. Dividido entre esos clientes. Entonces, sí, supongamos, más bien coloquémoslo aquí, punto 35, punto 25, punto, hoy está en furor, entonces punto 40, y más 1 menos este, menos este, menos este. ¿Sí? Esta es la participación que tiene de cada uno. Mire, lo estoy haciendo al revés para poder hacer el ejercicio, ¿no? Entonces, esto lo tiene así. Borremos esto. Entonces, dentro de esta cuenta, usted puede tener estos proveedores. El de café, Colanta, entonces café, gel, arroz Diana, lo que sea. Entonces, usted quiere saber cómo es la composición y a quién le está facturando más. Pues usted tiene que coger este dividido entre este rubro total, ¿cierto? Y mire, vuelve a dar los porcentajes. Perdón, ¿qué pasó que no me dio el... ¿Listo? Bueno, ahí salen más. Ah, ok, el otro fue mío. Bueno, entonces, supongamos, estos son, entonces digo que el 35% se lo estoy facturando ¿a quién? A Colanta, ¿cierto? Entonces, es mi proveedor más grande y que el proveedor de gel es otro grande, 21%, y usted necesita después validar la información contra un año y otro para saber a quién está facturando más y a quién está facturando menos, pues realiza el análisis horizontal. Ahora, usted dice, ¿y los indicadores financieros? Pues usted puede calcular indicadores financieros y establecer a Colanta cuánto le debe y cuánto le deben, ¿cierto? Porque usted tiene la relación contra ese proveedor. Entonces usted puede decir que, mire, yo le debo tanto a Colanta, pero Colanta me debe a mí tanto. Y ese es un indicador, ¿sí? Y eso, por eso es que esta información es fundamental para lo que ustedes hagan en toda su vida. Porque toda su vida van a trabajar cifras y toda la vida le van a pedir datos. Ahora, mi visión es proyectarlos como si fueran gerentes, entonces esta información de Excel, por eso se las dejo grabada, ustedes la pueden utilizar cuando quieran, pero el análisis, que es el fondo de todo esto que estamos trabajando, es lo que quiero que ustedes tengan claro. Y para eso ustedes tienen que leer y tener absolutamente claro el balance y tener claro cuál es la relación que hay entre las cuentas. Por ejemplo, si yo pago... ¿Sí? ¿Ves? Costos de venta de servicio. Hay una contrapartida, ¿se acuerdan de la partida doble? ¿De dónde saco para pagar esto? Los costos de venta por servicio. O sea, cuando yo hago el costo, ese costo, ¿contra qué va? Pues puede ser contra un disponible o puede ser contra una cuenta por pagar. Entonces, hay una relación entre esas cuentas, ¿cierto? Porque yo no voy a entregar un equipo, yo no voy a decirle tome un carro, ¿sí? Yo lo que hago es sacar o de caja o le digo, mire, se lo quedo debiendo. Entonces queda una cuenta por pagar. Entonces esa relación la tiene que tener absolutamente clara. ¿Para qué? Para que después cuando usted tenga sus analistas, ustedes sepan cómo hacer los movimientos y ver qué cuentas están impactando en cuál, para que ellos sean los que hagan este Excel y ustedes sean los que revisen esta información y con las gráficas fácilmente puedan saber qué es lo que está sucediendo con la organización. ¿Es claro? Sí, señor. Profe, cuando en las compañías dicen que realizan, o en la parte financiera realizan pruebas de estrés, ¿se refiere a esto que estamos viendo? No, las pruebas de estrés son los escenarios que vamos a ver en la siguiente actividad. Y es Ah, estresar estas variables. O sea, ¿qué pasa si digamos, yo tengo mi estado de resultados, tengo mis utilidades? ¿Qué pasa si mis ventas me bajan un 10%? Entonces usted mira a ver cuál es el impacto que tienen las utilidades. ¿Sí? Estreso los costos para ver hasta cuánto puede subir. Sobre todo uno lo trabaja mucho con empresas que, digamos en este caso, que manejan el dólar. Porque sus insumos pueden venir en dólares. Entonces yo estreso la tasa de representativa del mercado y digo, ¿qué pasa si el dólar se sube a 4.500? Esa es una prueba de estrés. Porque estoy estresando el precio del dólar y viendo cómo eso me impacta mis costos
y cómo me impacta mis ventas, ¿sí? Porque casualmente, perdón, señor. casualmente en la compañía que yo trabajo nos está pasando eso. Nosotros traemos, o la operación nuestra 100% importación, entonces obviamente por la volatilidad del dólar se subió los costos y lo que hizo fue subir el producto, subimos casi un 18%. Claro. Eso es lo que ustedes tienen que evaluar, porque ¿qué hacen ustedes? Digamos, en este momento de crisis usted dice, subió el dólar, yo subo el precio de mi producto, pero resulta que yo estaba trayendo sus insumos de pronto porque era competitivo con respecto a la competencia. Ahora, usted tiene que evaluar, al subir ese 18%, ¿estoy siendo todavía competitivo? Entonces Eso usted es lo que tiene nos que está evaluar. pasando, que Claro, nosotros versus o la si no, competencia nacional no estamos por fuera. exacto, entonces usted tiene que empezar a sacrificar su margen de utilidad, ¿sí? Para poder ser competitivo y no solamente subir los precios, porque suben los precios al 18 y le bajan las ventas. Eso hay una relación fuerte acá. Entonces usted dice, yo le subo al 18, entonces mi producto valía 100.000 pesos, ahora vale 118.000 pesos, pero resulta que la competencia lo vende a 110.000, pues ¿a quién le compran? Si los A la productos son de la competencia, misma claro. calidad, a la competencia. Entonces, ¿qué me toca a mí? Ver si bajándolo a 110.000 vuelvo y quedo competitivo y cómo eso me afectaría mi margen de utilidad. Entonces, si no le da pérdida, usted dice, pues me va a tocar sacrificarme. ¿Para qué? Para no perder la liquidez. ¿Sí ve cómo se empiezan a relacionar las variables? Porque es que si yo pierdo ventas, también pierdo liquidez. Y yo puedo estar dando utilidades, pero lo que no puedo quedar nunca es ilíquido. Porque ese ilíquido me obliga a conseguir nuevos créditos. Entonces yo prefiero bajarle los precios, sacar el producto, hacer que rote más rápido para tener mi liquidez Y y no de pronto endeudarse. y no endeudarme y bajar y sacrificar mis utilidades mientras pasa todo este periodo coyuntural. ¿Por qué? Porque digamos ya lo que están diciendo es que cuando termine todo este tema de la cuarentena, que pueden ser un par de meses, entonces en 2 meses vuelve otra vez el comercio mundial, vuelve otra vez a dispara el petróleo y vuelve otra vez y baja el precio del dólar y ustedes vuelven a ser competitivos. Es más, estos periodos de crisis les ayudan a ustedes a buscar estrategias que después los van a volver más competitivos cuando salgan nuevamente al mercado. ¿Sí? Entonces hay que verlo como una oportunidad, porque usted, digamos, usted hace unas estrategias, salen al mercado y les obligó a ser más competitivos de alguna manera, reducir costos, lo que sea, bajar todas esas reuniones, personal, costos, buscar proveedores internos, lo que sea. ¿Sí? Entonces ustedes pues baja el dólar y vuelve otra vez a la producción y ustedes ya tienen un punto de comparación entre mercado local, mercado internacional, ya saben, se volvieron más eficientes, ya dice la gente, oiga, yo no necesito que todo el mundo esté yendo a trabajar todos los días porque eso me genera un gasto grandísimo, entonces más bien quédense en el teletrabajo 2 días a la semana. Y eso yo reduje unos costos y pude volverme más competitivo. Esto nos va a dar unas enseñanzas en 2 meses brutales. ¿Vale? Entonces, Sí, esa es la señor, idea. profe. Muchísimas gracias. Finalmente, viene la parte de los riesgos. Entonces, riesgo de liquidez. ¿Cómo evalúo el riesgo de liquidez? Ya les estaba explicando eso. Con estos rubros que estábamos viendo a este lado. Si esto cosa a futuro, si esta proyección a futuro me da por debajo menor a 1, pues ya empiezo a hablar de que hay un problema de liquidez para la organización y que estoy incurriendo en un riesgo de liquidez. ¿Cierto? Aquí tengo diferentes razones que me hablan acerca de liquidez, como es razón corriente, prueba ácida, prueba superácida. ¿Sí? En este caso, en términos reales, pues trabajamos con la rotación de cuentas por cobrar, rotación de cuentas por pagar, pero aquí no lo podemos hacer por la limitación de información que tenemos. Entonces, eso para liquidez. Para riesgo operacional, ¿qué es lo que buscamos? Que la empresa siga funcionando, ¿cierto? Que opere. Entonces, financieramente, lo único que yo podría hacer es evaluar cuál va a ser el comportamiento de las ventas de acuerdo a las tendencias a futuro. Entonces, yo puedo evaluar un riesgo que, mire, que nos quedemos por fuera de mercado, porque es que nuestras ventas están disminuyendo. Supongamos que solamente fuera este rubro, pues al proyectar la tendencia les digo, mire que mis ventas van a seguir bajando, entonces estamos incurriendo en un riesgo de poder continuar la operación del negocio, ¿cierto? Y ahora, mercado, lo mismo. Perdón, y aquí también evaluamos mercado, o sea, estamos quedando fuera de mercado y operación también es que movamos los activos fijos, ¿cierto? O
o sea, y los activos, perdón, y la operación acá. El mercado es el crecimiento del activo. También lo veíamos ayer. ¿Qué pasa? Si mi empresa está creciendo, es porque estoy posicionándome mejor dentro del mercado. Entonces, mire que esta empresa pasó de 27.000 a 34.000 y a 30.000. Entonces, hubo un cambio de tendencia que es necesario evaluar y decir, ojo, porque estamos perdiendo un crecimiento. Esa empresa perdió 4.000 millones de pesos, que es dinero, ¿cierto? Entonces, esto es riesgo de mercado. Que ya en términos financieros más estrictos, pues hay mucho más asociado al riesgo. Por ejemplo, el riesgo de mercado es si yo tuviera, cuando yo soy una empresa que trabaja en títulos valor y compro acciones, entonces la volatilidad de esas acciones me genera un riesgo de mercado, pero no es el caso de lo que estamos trabajando acá, porque no estamos entrando a evaluar todavía inversiones y esta empresa casi no tiene inversiones. Eso ya cuando vean mercado como tal, mercado de capitales, que eso lo ven en administración los últimos semestres, porque ahorita en la tecnología no alcanzamos a tocar toda esa información, pero sí se los dejo sobre la mesa para que lo tengan pendiente. En riesgo operacional entran ya otros números como el fraudes, ¿sí? Fraude externo, fraude interno, problemas en los equipos, problemas con el personal. Todo eso forma parte del riesgo operacional, pero a nivel de estados financieros no los puedo evidenciar. Entonces, lo único que yo puedo evaluar de riesgo operacional es que tenga una continuidad del negocio, y para asegurar la continuidad del negocio debo tener unas ventas y unos costos asociados a esas ventas. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Perfecto. ¿Alguna pregunta? No, profe, por el momento. No, profe, gracias. Entonces, lo importante es que me analicen la información. Ese es el sabor de todo este cuento. Las cifras ahí frías no, y pongan gráficas, o sea, utilícenlas de verdad, que cuando ustedes estén ya en cargos gerenciales, ustedes van a requerir muchísimo de información, de manejar la información en gráficas, en curvas, en pies, para poder transmitir la idea, porque lo que los vende a ustedes como gerente es la capacidad que tengan ustedes para vender una idea de negocio. Y eso lo tienen que hacer de una manera así, fácil, dinámica. ¿Vale? Sí, señor, totalmente de acuerdo. Sí, señor. Entonces, Señor. eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Espero que con esto ya pues queden claros los temas para esta actividad. Y para la siguiente actividad vamos a programar otra charlita así de estas. Sí, señor, Ok. profe, gracias. Para la Bien, sí, parte de señor. sensibilidad, esa es súper sencilla, pero bien importante, que era lo que hablábamos ahorita de qué pasa cuando cambian los estrés, todas esas pruebas de estrés. Bueno, Sí, señor. Listo. Sí, Señor. señor, profe. Muchísimas gracias nuevamente. no, con muchísimo gusto, para eso estamos. Lo que requieran, cuente conmigo, ahí está el Skype. Ustedes pueden ahí conectarse, me escriben, con muchísimo gusto ahí voy a estar disponible. De lunes a jueves, ¿sí? De 7 a Sí, 2. señor. Ah, listo, profe, muchísimas gracias. Listo, por la muchísimas información, por la- gracias. No, ustedes, muchas gracias por Listo, estar. profe. Compañero Miller, ahorita ya le marco. Bueno, señor. Listo. Bueno, pues, ¿Van a Muchísimas enviar gracias. esta grabación? ahí está, pronto cierre, queda la grabación. Ah, ok. Ah, bueno, Dale. profe, muchas gracias. ¿No? Ok. Gracias. Buen día. Chao, gracias. Ya. Buen día.